Aquí en la versión Nueva Traducción Viviente dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Muy bien. Yo quiero esta mañana hablar, mi tema esta mañana es la visión expansiva de Pablo. Hay una idea de expansión en todo este pensamiento y todo esto que Pablo nos dice acerca de él mismo. Una idea de expansión. Tal parece que Pablo llegó a un momento en que no quiso quedarse como metido en un punto estrecho, sino que sintió la necesidad de expandirse. El escritor de un libro que se llama Nos veremos en la cumbre, él utilizó una ilustración muy interesante para ayudarnos a entender cómo nosotros resultamos en alguna manera con una visión demasiado estrecha de la vida que nos permite, nos impide expandirnos más.
Y él hablaba de los que en algún momento se ocupan de entrenar pulgas. ¿A quién se le puede ocurrir entrenar una pulga y para qué? Pero ha habido quienes han hecho el experimento de entrenar pulgas. Entonces han tomado una jarra de cristal, de alguna forma han atrapado las pulgas y las metieron en esa jarra, una jarra llena de pulgas, y luego pusieron una tapa encima. Todos sabemos que las pulgas por naturaleza saltan, ¿verdad? Saltan, siempre están saltando. Entonces las pulgas metidas en la jarra instintivamente comienzan a saltar porque quieren salir. Quieren salir de la jarra porque se sienten encerradas. El problema es que cada vez que una pulga salta, se estrella contra la tapa que está en la boca de la jarra. Y cada vez que salta, se estrella contra la tapa. Y vuelve y salta y se estrella contra la tapa. Hasta que un día, por más extraño que parezca, la pulga aprende. Entonces ya sabe que si salta, se estrella contra la tapa, entonces aprende a saltar solamente hasta un punto donde medio roce la tapa y vuelve y cae al piso. Y al final la pulga se queda saltando, saltando, saltando dentro de la jarra. El apóstol Pablo sabía por experiencia lo que era la religión. Muchos tratan de definir religión de muchas maneras, pero yo no me voy a meter en eso. Solamente quiero decir que religión es el intento de agradar a Dios por medio de algún esfuerzo personal. Intento agradar a Dios por medio de algún esfuerzo personal. Y Pablo había incursionado durante toda su vida, y yo pienso que desde su temprana adolescencia, había incursionado en la religión judaica, y más específicamente en el fariseísmo. La religión judaica tenía varias sectas, y Pablo pertenecía a una de las más severas, a la que él llamaba la más rigurosa de nuestra religión. Pablo sabía por experiencia que la religión es solo un esfuerzo de la carne, es un esfuerzo propio, un esfuerzo personal por tratar de alcanzar un objetivo. Y Pablo comenzó a darse cuenta de que, como dice nuestra ilustración en algún momento, la religión lo convirtió en una pulga que salta y salta dentro de una jarra de cristal. La religión puede hacer que una persona llegue a ser una persona muy buena, muy decente, muy honorable, muy ilustre. La religión puede hacer que la persona menos imaginada parezca, aparentemente al menos, ser la persona más irreprensible del mundo. Eso hace la religión. Pero el problema es que la religión crea un falso sentido de justicia basado en el esfuerzo propio. Ahí es donde está el problema. Y lo irónico es que llega un momento en que la religión simplemente ahoga el verdadero desarrollo espiritual. Ahoga el verdadero desarrollo espiritual y nos mete en un jarro o en una jarra. En este pasaje de Filipenses vemos a un Pablo que de pronto se da cuenta que él ha estado metido en esa jarra, pero ahora está decidido a salirse de ella. Desde niño había sido metido allí y él había aprendido a sentirse cómodo. Había aprendido a sentirse cómodo metido dentro de su religión. Él llegó a pensar que todo lo que la religión había hecho en él y por él lo había convertido en una persona que podía estar absolutamente satisfecha de sí mismo. Lo que Pablo era
lo que Pablo llegó a demostrar en su momento es lo que la religión había hecho de él. La religión hizo de Pablo un hombre orgulloso. Yo siento que soy mejor que los demás. Aquí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice que no había otro como él. Él se sentía único, orgulloso de él mismo. Llegó a ser también de él un hombre prepotente. Bueno, esto que yo soy, quiero que otros lo sean, quieran o no quieran. La religión convirtió a Pablo también en un hombre intolerante. El que no quiera ser como soy yo, entonces a ese hay que castigarlo o hay que desaparecerlo. Y la religión convirtió a Pablo en un santurrón. Un santurrón, según lo define el diccionario, es una persona que exagera las expresiones religiosas con el propósito de impresionar. Eso llegó a ser Pablo, ese tipo de persona. Y no debiéramos culparlo de manera apresurada, porque es que eso fue lo que eso fue lo que hizo la religión con él. Hasta que Pablo se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Lucas dice que un hombre llamado Esteban era un hombre cristiano, seguidor de Jesús. Un día habló de Cristo en un lugar donde Pablo estaba escuchando. Y quienes estaban allí se disgustaron por lo que Esteban dijo, lo lanzaron a la calle, lo condenaron a muerte, a que fuera apedreado, a que fuera linchado, y allá fue a parar Esteban siendo apedreado por una turba de gente que no estaba contenta con lo que él decía. Pero allí en ese linchamiento estaba Pablo presente. En ese entonces se llamaba Saulo. Y Esteban murió diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y allí estaba Pablo viendo a Esteban morir. Y allí estaba Pablo escuchando lo que Esteban dijo. Y saben una cosa, hermanos, la actitud de Esteban le hizo ver a Pablo en ese momento lo que él no era. El testimonio de Esteban se convirtió para Pablo en un espejo insoportable. Pablo vio allí lo que él no era, y eso fue como un puñal que se clavó en su corazón. Y supo en ese momento que había todavía mucho más allá de la religión que él no había experimentado en su vida. Él vio en Esteban algo que su propia religión no había podido hacer por él. Pero lo más sorprendente es que el testimonio de Esteban inspiró en Pablo una visión hacia la cual expandirse. Una visión que implicaba abrirse paso decididamente de en medio de la religiosidad a fin de conocer verdaderamente a Jesús. Pero claro, desafortunadamente para ese momento, Pablo era demasiado orgulloso para admitirlo. Y Dios tuvo que tratar muy fuertemente con Pablo para que pudiera aceptar lo que él era a la luz de lo que había visto en el espejo de Esteban. Yo les quiero decir esta mañana, hermanos, hermanas, amigos, Dios quiere que nuestra vida avance. Dios quiere que tu vida avance espiritualmente, moralmente, que tu vida avance socialmente. Dios quiere que tu vida avance, pero Dios quiere también que tú tengas visión expansiva. Nuestra vida avanzará solamente en la medida en que tengamos una visión expansiva. Y eso requiere
por lo menos a la luz del testimonio de Pablo, tres cosas esenciales. La primera, es preciso renunciar, y esto de renunciar no siempre nos suena bien, no siempre nos parece, no siempre es fácil, pero es preciso renunciar a aquello en lo que hemos llegado a sentirnos cómodos. En lo que hemos llegado a sentirnos cómodos. Miremos algunas cosas de los versículos 1 al 6 de nuevo, porque allí Pablo dice, en el versículo 2 dice: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Dice Pablo allí en el versículo 2, ¿ya? Y luego en el versículo 4 dice Pablo: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Ahora bien, hubo un tiempo en que Pablo se sentía muy cómodo consigo mismo por lo que está diciendo aquí. Él se sentía muy cómodo con eso. Él se sentía muy satisfecho consigo mismo. Yo sí que tengo en qué confiar. Yo sí que tengo en qué asegurarme de la esperanza que tengo. Yo sí que sé lo que es sentirse satisfecho consigo mismo. Pablo se sentía muy bien consigo mismo, se sentía muy cómodo. Ahora, dos cosas habían llevado a Pablo a sentirse cómodo. Dos cosas. La primera fue el liderazgo equivocado. El liderazgo equivocado. Pablo habla aquí de perros. Esa era una palabra sumamente despectiva. Pablo habla de malos obreros. Pablo habla de mutiladores. Y estos eran quizás los antiguos correligionarios de Pablo. Estos eran sus antiguos líderes. Estos eran sus antiguos maestros, de quienes Pablo aprendió a ser lo que fue. ¿Se dan cuenta? De ellos aprendió Pablo a ser un hombre orgulloso. De ellos aprendió Pablo a ser un hombre prepotente. De ellos aprendió Pablo a ser un hombre intolerante. De ellos aprendió Pablo a ser un santurrón. De esos líderes que lo formaron y que lo encaminaron en la forma de vida que ellos quisieron. Las personas llegan a ser de una forma u otra lo que sus maestros les enseñan. Y Pablo llegó a un momento en que se dio cuenta de que había encontrado líderes o maestros que lo habían formado equivocadamente. El mensaje que Pablo había recibido de ellos era: tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley, tienes que guardar los 10 mandamientos puntualmente, tienes que guardar la ley y circuncidarte aunque no cambie tu corazón. Y es evidente que así fue. Pablo fue un excelente alumno. Aprendió lo que sus maestros le enseñaron, porque Pablo llegó a ser irreprensible. Él se miraba a sí mismo como irreprensible. No hay otro como yo. Irreprensible, sí, pero perverso. Qué ironía tan grande. ¿Cómo podemos llegar a ser o a mostrarnos irreprensibles y tener un corazón perverso? El liderazgo equivocado. Pero otra cosa que hizo a Pablo sentirse cómodo no fue solamente lo que le dijeron, sino también los fundamentos equivocados en su vida. Los fundamentos equivocados. Pablo dice: yo fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel, el pueblo de Dios,
soy miembro de la tribu de Benjamín, la tribu más excelente de Israel, soy un verdadero hebreo, soy miembro de los fariseos, soy una persona sumamente celosa hasta el punto de ser fanático y persigo al que no esté de acuerdo conmigo. Y en cuanto a la justicia, obedezco la ley al pie de la letra. La versión Reina Valera dice: en cuanto al cumplimiento de la ley, he llegado a ser irreprensible. Lo que le enseñaron a Pablo no hizo de él una mejor persona, definitivamente. Lo que le enseñaron a Pablo ni siquiera lo acercó ni un milímetro a la salvación. Pablo llegó a sentirse como quien hace, yo diría, una grande inversión y obtiene una jugosa ganancia. Pablo dice: todas esas cosas eran para mí ganancia. Yo las veía como algo sumamente positivo para mí, que nadie más tenía, solo las había logrado alcanzar yo. Pablo estaba muy cómodo, estaba muy seguro, pero todo eso le daba un falso sentido de seguridad hasta que se dio cuenta que le faltaba todo. En el versículo 8, Pablo dice: así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es increíble oír a Pablo hablar así. El que en otro tiempo odiaba a Jesús, odiaba a la iglesia, odiaba el evangelio de Cristo, perseguía a quienes creían en Cristo o a quienes no estaban de acuerdo con él, ahora confiesa que el más excelente conocimiento es Cristo Jesús. Escribiendo a los Gálatas, Pablo decía: la gente escuchaba de mí y decían: miren, el que antes perseguía a la iglesia, ahora está proclamando a Cristo, a quien antes había desechado de su vida. Y escribiendo en el libro de los Hechos, el evangelista Lucas dice que recién Pablo tuvo su encuentro con Jesús. Pablo decía: de inmediato, Pablo predicaba a Cristo. De inmediato Pablo predicaba a Cristo. Y uno se pregunta: ¿qué había pasado con Pablo? Muy sencillo: Pablo había conocido a Jesús. Había conocido a Jesús. Y saben una cosa, hermanos, nosotros conocemos realmente a Jesús cuando realmente llegamos a tener una comprensión de lo que Él es. Y cuando llegamos a experimentar, y subrayo esa expresión, esa palabra, llegamos a experimentar un encuentro con Jesús al punto de que impacta y transforma toda nuestra vida, nuestro ser interior, nuestra visión, nuestra cosmovisión, todo, y nos hace ver un panorama inmensamente amplio hacia el cual proyectarnos. Entonces podemos decir que hemos conocido a Jesús. Hemos conocido a Jesús cuando nos damos cuenta que más allá de llevar una vida cristiana meramente religiosa, debemos ir y proclamar lo que Él hizo en nuestra vida. Debemos ir y anunciar lo que Cristo hizo. Lucas dice que Pablo, inmediatamente después de conocer a Jesús, predicaba a Cristo. Y no era para menos. No era para menos. Al menos 25 años atrás, antes de escribir a los filipenses, Pablo había tenido ese encuentro personal con el Cristo vivo. Hermanos, una cosa es encontrarnos con una mera creencia en Jesús, pero otra cosa es encontrarnos con el Cristo vivo. Y ese encuentro fue vital en la experiencia de Pablo. Y en ese encuentro con Jesús surgió del corazón de Pablo una pregunta esencial: ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdan la narración?
Cuando Pablo, allá en medio de su ceguera, tirado en el piso, escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que Pablo atinó a decir: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y saben una cosa, la respuesta a esa pregunta se fue dando a partir de ese momento, en la medida en que Pablo comenzó a cultivar su relación con Jesús. Y Pablo llegó a un momento en el que tuvo que haber surgido la pregunta: bueno, y ahora que conocí a Jesús, entonces, ¿qué hago con mi religión? Ahora, ¿qué hago con mi religión? Todo este capítulo 3 de Filipenses es una profunda evaluación o un inventario espiritual que Pablo hace de su vida. Y la conclusión a la que Pablo llega es: todo lo que era de confiar en la carne y había sido ganancia, todo ese linaje, toda esa tradición religiosa, todo ese celo religioso, todo ese afán religioso, toda esa autoimagen que él se había labrado a sus propios ojos, simple y sencillamente todo eso había sido a partir de su propio esfuerzo. Él lo veía como ganancia, pero ahora había tenido que desecharlas como pérdida, como cosas sin valor. Hermanos, nosotros tendremos que renunciar y dejar de mirar nuestros propios méritos para poder comprender más realmente a Jesús. Nuestra comprensión de quién es Jesús, nuestra comprensión de la obra de Jesús en la cruz, nuestra comprensión de su llamado, nuestra comprensión de la misión a la que Él nos llama, es algo que tiene que crecer día a día, y eso solo puede ser posible a partir de una profunda relación con Jesús. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede darse ese conocimiento íntimo de Jesús? Pablo dice: yo quiero conocerle a Él y quiero conocer el poder de su resurrección. Pablo está hablando de un conocimiento profundamente íntimo de Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, Pablo dice o trata de decirnos que, al menos por una parte, no se trata solamente de aprender y saber ciertos hechos referentes a Cristo. No se trata solamente de eso. Eso es bueno, pero no se trata meramente de eso. Aprender y saber ciertas cosas o hechos o ciertas narraciones o lo que sea referentes a Cristo. Se trata también de experiencias junto con Cristo. Entiéndame bien esto. Se trata de experiencias vividas junto con Cristo. Entiéndame bien, experiencias vividas junto con Cristo. Conocer a Cristo tiene que ver más con lo que vivimos, más con lo que somos y vivimos que con lo que pensamos que somos. Nuestro conocer de Cristo tiene que ver más con lo que vivimos y con lo que hacemos. Y eso forma parte de la experiencia, de lo que hacemos de una manera, de una manera práctica. Primero, es importante aceptar a Jesús como lo que es. Aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Y esa es toda una experiencia con Cristo. Amén, hermanos. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador es toda una experiencia con Cristo. También necesitamos de una vida constante, persistentemente, disciplinadamente devocional. Una vida devocional, una vida de obediencia. Y eso también es toda una experiencia con Cristo. Cuando nosotros nos encontramos
cada día con Jesús para leer nuestra Biblia, para orar, para alabar al Señor al comienzo del día, es toda una experiencia con Cristo. Eso tiene que ver también con el congregarnos. La necesidad de congregarnos es esencial a nuestra vida espiritual. Y el congregarnos como estamos aquí ahora es toda una experiencia con Cristo. Estudiar la Biblia, adquirir más conocimiento acerca de las cosas de Dios, prepararme más, capacitarme más espiritualmente. Eso es toda una experiencia con Cristo. La oración es una experiencia con Cristo. El ser un siervo suyo, cuya vida está consagrada y entregada a Él, es toda una experiencia con Él. Y la verdad es que también conocemos profundamente a Jesús en la experiencia del sufrimiento, en la experiencia de la adversidad o en la experiencia de las pruebas. Es allí donde conocemos a Cristo. La pregunta ahora es, entonces, présteme mucha atención a estas preguntas. ¿Cómo saber si estoy viviendo realmente la vida cristiana o estoy viviendo una religión? ¿O cómo saber si no he convertido la vida cristiana, que debe ser dinámica, que crece, que transforma, que me lleva en una diligente comunión con Dios, que me encamina a servir, que me encamina a proclamar a Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro de que no he convertido eso en un esfuerzo infructuoso que no trae ningún cambio a mi vida, que no trae nada nuevo, que no trae ninguna transformación y que me mantiene saltando como una pulga dentro de una jarra? Y sin embargo, me engaño a mí mismo con la idea de que, pero estoy cumpliendo. Sí, yo vengo al culto y entro al culto y salgo del culto y esto y lo otro y estoy cumpliendo. Yo creo que la respuesta a esto está vinculada al compromiso que tengamos con nuestro propio crecimiento. Es como si una persona se matricula en la universidad para hacer una carrera. Ingresa a la universidad, pero lo hace asumiendo un compromiso con su propio futuro. Una persona que entra a la universidad de una manera seria, decidida, diligente, tiene en mente su futuro. Quiero convertirme en un profesional. Eso es lo que aspiro a ser. Quiero llegar a ser un profesional en cualquiera que sea la carrera que esté haciendo. Y eso es lo que expresa Pablo cuando dice: yo quiero conocerle a Él, yo quiero conocerle a Él, quiero conocer a Jesús de una manera más experimental en mi vida. Esteban le hizo ver a Pablo un horizonte, un perfil nuevo que Pablo no tenía. Y la visión de Pablo se expandió a la luz del testimonio de Esteban hasta el horizonte de ser como Jesús. Caramba, no puede ser que ese hombre, sufriendo lo que está sufriendo y con cada pedrada que recibe en su cuerpo o en su cabeza, lo único que dice es: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo llegó a ser así? ¿Por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no soy así? En realidad, Esteban marcó para Pablo una nueva meta, como un deportista que marca o establece una marca récord. Y el que le sigue para ganarle, tiene que superar esa marca. Esteban marcó un récord que alcanzar. Y Pablo dijo: yo tengo que alcanzar también esa marca. Pablo se dio cuenta de que en eso estaba en juego su futuro eterno. Amén, hermanos. Hermano, hermana, amigo, no juegues con tu futuro eterno.
No juegues con tu futuro eterno. No lo traigas a menos. Y en tercer lugar, ser como Jesús implica continuar persistentemente hacia esa meta. Pablo dice con toda franqueza: yo no quiero decir que ya lo he logrado todo o que ya he logrado todas estas cosas, ni mucho menos que haya alcanzado la perfección. No, pero yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, yo no lo he logrado todavía, dice Pablo, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Yo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante de mí. Visión expansiva. Nunca se puede tener la idea de que se ha llegado, de que ya se alcanzó todo, de que ya no necesito aprender o cambiar o crecer. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, no puedo darme el lujo de decir ya lo logré, ya estoy bien así. Pablo era una persona que no se sentaba a acariciar sus logros, porque su visión era sumamente amplia. Él sabía que su meta estaba mucho más allá de su religión. Su meta estaba en el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pedro utiliza una expresión parecida a esta en su segunda epístola, cuando dice que la vida cristiana se fundamenta en el hecho del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire bien eso. La vida cristiana se fundamenta en ese hecho, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro dice que lo que le atrajo de Jesús fue su gloria y excelencia. La gloria y excelencia de Jesús. Jesús como Dios que era, reflejaba la gloria de Dios. Como ser humano que era un hombre excelente, absolutamente excelente, perfectamente excelente. Ese era Jesús. Y con Pablo sucedió igual. Tanto Pedro como Pablo vieron en Jesús lo que no vieron en la religión. Ahora bien, déjenme decirles esto. Aquí no estoy refiriéndome necesariamente a una religión en especial, pero sí me estoy refiriendo al hecho, y quiero que me entienda bien esto, mi hermano y hermana. Sí me estoy refiriendo al hecho de que todos nosotros tendemos a hacernos nuestra propia religión. Incluso tenemos tal habilidad que podemos convertir la vida cristiana en una religión personal. Y probablemente me estoy refiriendo también entonces a su propia religión. Me estoy refiriendo a la religión que nosotros mismos podemos resultar desarrollando cuando no comprendemos en realidad lo que es la vida cristiana. Me estoy refiriendo a su religión, a la religión suya. La religión de la superficialidad. Una vida cristiana que no va ni viene, que no produce, que no trae cambios, que no se proyecta, superficialidad. Me estoy refiriendo a la religión del conformismo. Simplemente estoy ahí, ya creí en Cristo, ya soy salvo, yo vengo a los cultos y demás, no necesito más nada. Nos conformamos. Me estoy refiriendo a la religión del no compromiso. No, a mí no me comprometan en nada, por favor. Yo existo aquí, me gusta venir a esta iglesia, me gusta cantar, me gusta escuchar la predicación, lo demás, pero por favor, no me comprometan con nada. Yo no me quiero comprometer con nada. La religión del no compromiso. Me estoy refiriendo a la religión del mero asistismo. Sí, yo asisto, no más, con eso es suficiente para mí, asistir. Me estoy refiriendo a la banca, a la religión de la banca.
Con que yo venga y me siente en mi banca preferida, en mi silla preferida, para mí eso es suficiente. Mientras no pase de simplemente sentarme en mi banca o en mi silla preferida, estoy viviendo la religión de la banca. Me estoy refiriendo al hecho de que hayamos convertido la vida cristiana, que es ser como Jesús, en una religión que no nos hace ser más como nosotros mismos, autosuficientes, cómodos, indolentes, superficiales. El reto, hermanos, el reto que encontraron Pablo y Pedro en Jesús fue ser como Él. Ser como Él. A Pablo lo atrajo a Jesús el que él vio en Jesús algo que ni su religión ni sus líderes jamás podrían darle: el carácter de Jesús. Pablo quería llegar a ser como Jesús, pero yo les digo una cosa: una vida, entre comillas, una vida cristiana, llevada como una religión personalizada, no nos va a hacer como Cristo Jesús nunca, jamás. Entonces, vienen a mi corazón estas preguntas que me hacía cuando preparaba este tema. ¿No será que nosotros tenemos una idea demasiado cándida de Jesús? Entiéndame bien eso. ¿No será que tenemos una idea demasiado cándida de Jesús? ¿No será que de alguna manera tácita o inconsciente seguimos creyendo que Jesús es solo amor? Claro, Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. Pero Jesús no es solo amor. ¿Será que hemos llegado a la idea de pensar, es que Jesús es solo amor, mucho amor y nada más que amor? Pero yo me pregunto también, ¿será que a Jesús no le molestan, no le ofenden nuestras fallas, nuestras faltas? ¿Será que a Jesús no le ofenden, no le molestan, no le entristecen nuestras desobediencias, nuestra superficialidad? ¿Será que a Jesús no le molesta la religión de la banca? ¿Será que a Jesús no le molesta la religión del conformismo, del asistismo, de simplemente yo no me comprometo? ¿Será que a Jesús no le entristece eso? Jesús le llamó fuertemente la atención a las iglesias del siglo I precisamente por eso, por lo que permitían en sus congregaciones y en sus vidas, y por las licencias que se daban. En el libro del Apocalipsis, en el versículo 2, por ejemplo, allí entre los versículos 1 al 7, hay un llamado de atención muy fuerte que Jesús le hace a la iglesia. Primero les dice en Apocalipsis 2:2, dice: yo sé todo lo que haces, yo he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sí que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre, mire, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Eso es lo mejor que Jesús puede decir de la iglesia hasta ahí. Eso es lo que la iglesia era. Pero luego le dice: pero tengo una queja contra ti. Tengo una queja contra ti. La versión Reina Valera dice: has perdido tu primer amor. Y aquí dice: ya no me amas a mí, ni tampoco se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Y luego en el versículo 14, ahí mismo del capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual.
Esta iglesia no andaba para nada bien. Y luego en el versículo 20 dice: pero tengo una queja en tu contra, le dice a la iglesia de Tiatira. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Esta iglesia tenía una pastora, pero el problema no era que tuviera una pastora, sino que esta mujer que pretendía ser pastora de la iglesia era una falsa profetisa y estaba enseñando cosas falsas a la iglesia. Y en el capítulo 3, los versículos 15 y 16 le dice a la iglesia de Filadelfia, no, a la iglesia de la Odisea: yo sé todo lo que haces, que no eres ni fría ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tremendo eso, ¿sí o no? Tremendo eso. Recientemente terminaron los Juegos Olímpicos y es muy interesante siempre ver todas esas competencias deportivas. Unos corren, otros juegan, otros saltan, otros se dan golpes. Bueno, tantas cosas en esos Juegos Olímpicos. Todos compiten, pero todos compiten por una medalla. La máxima medalla es la medalla de oro. Todos aspiran a ganar la medalla de oro. ¿Quién no quiere ganar una medalla de oro? Y yo creo que en su tiempo el apóstol Pablo también debió haber asistido a los Juegos Olímpicos de su tiempo, porque en el tiempo de Pablo, en el mundo griego también había Juegos Olímpicos en diferentes ciudades o regiones del Imperio Romano. Y Pablo también veía a los atletas y los luchadores y los boxeadores y a los que hacían gimnasia y todo ese tipo de cosas. También Pablo los vio. Entonces Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo: miren, ustedes saben que todos los que corren en el estadio, todos aspiran a ganar el premio, porque hay un solo premio, solo para uno, solo uno obtendrá el premio. Y todos corren para ver quién lo va a ganar. Pero Pablo le dice a la iglesia: ustedes corran de tal manera que alcancen el premio, porque con Jesús no es un solo premio para uno solo, con Jesús es un premio para todos. Todos corran, dice Pablo, corran de tal manera que lo obtengan, que lleguen a la meta y que alcancen el premio. La pregunta es, hermano, hermana, ¿tú hacia dónde vas realmente? ¿Tú hacia dónde vas realmente? Sí podemos decir como Pablo: yo prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi meta, ser como Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Inclina tu rostro y ora, por favor. Inclina allí tu rostro y ora. Y no sé hasta dónde, tal vez este sea un momento en que, a la luz de esto, tú revises tu propia visión expansiva. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué aspiras a alcanzar? ¿A qué tendrías que renunciar? ¿De qué tendrías que deshacerte para poder ser como Jesús? Para poder aspirar a ser como Jesús. Ser como Jesús no es fácil, pero es posible, porque Dios está con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos para irlo alcanzando día tras día. Dios bueno, Dios de toda gracia,